Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite en esta mañana traer una palabra de bendición para sus vidas. Nos da la oportunidad Dios, hermano, de traer una palabra, un consejo, una administración, de tal manera que podamos nosotros enderezar nuestro camino, podamos cambiar nuestra actitud para con el Señor, enderezar realmente nuestra vida delante de Dios. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia, tiempos de una falta de conocimiento, hermano, en cuanto a los propósitos divinos todos los días. Estamos viviendo tiempos donde el hombre cada día se desprende más de la palabra y cada día cree que tiene la razón. Algo que llamó mi atención en esta mañana y empecé ahora sí que atar cabos en esto que Dios me mostraba, es la falta de consejo. El Señor estaba hablando un poquito más sobre la vida de Noé, sobre por qué Noé, hermano, había construido esa arca. Dice que con mucho temor había construido el arca. Estamos viviendo tiempos de una falta de conocimiento escriturales. Hoy usted sabe que en el mundo, hermano, cada día el hombre está muy acostumbrado a su vida personal, muy metido en su vida personal, muy distraído en su vida personal, pero no en su vida espiritual. Ha descuidado al hombre, hermano, ha descuidado su vida espiritual. Si algo tenemos que tener es que no descuidemos nuestra vida espiritual, porque de eso depende de que seamos hijos de Dios, de que eso depende de que seamos cristianos, de que tengamos una vida espiritual, no una vida carnal, no una vida a manera de hombre. Por eso estamos viviendo tiempos de una falta de conocimiento. Hoy la mayoría de los hombres, hermanos, solo hablan sin tener una base bíblica, refiriéndose porque somos hijos de Dios, porque Dios me escucha, porque Dios me comprende, porque Dios esto, porque Dios lo otro, pero sin tener una base bíblica. Cualquiera puede hablar de Dios, pero no cualquiera puede hablar de parte de Dios. Pero hermano, es importante que entendamos por qué el hombre busca consejo. Tiene que buscar el consejo de Dios. No de la gente que busca un consejo, sino de aquellos que buscan el consejo de Dios. Es importante que cuando usted busque un consejo, primero busque, pregúntale a Dios, hermano, si el consejo, las cosas que van pensando, queremos hacer, va de acuerdo a la voluntad divina. Antes de toparse con una persona, con un creyente que no sabe dar consejos. Entender que hermano, que siempre el enemigo va a adelantarse ante la voluntad de Dios. No cualquier persona puede dar un consejo, y más cuando se tenga que ver con la vida y la dirección de cada persona. Cualquiera puede hablar de Dios, pero es que no tiene base bíblica y diga, pues la palabra dice así, y no se base su conversación, no se base en una base bíblica, no tenga un sustento bíblico, tenga mucho cuidado, porque son personas desordenadas, son personas que no ponen en práctica la bendita palabra. A mí me llamó la atención mucho, hermano, algo que el Señor había hecho en la vida de Noé. El trabajo que hizo Noé toda su vida con su familia. Pero hoy se tiene que ver, hermano, que la importancia de ver hombres cuerdos en su saber, hombres maduros, hombres responsables, hombres que tengan una actitud de un conocimiento de la vida y de lo que han aprendido de las Escrituras. Es muy importante el conocimiento de la vida. Es muy importante el conocimiento de las Escrituras. Juntos nos lleva a dar, hermano, un resultado poderoso en el camino de Dios.
Dios está hablando todos los días. Todos los días nuestro Padre Celestial está enviando su consejo, su palabra, todos los días a la vida de los hombres, a sus hijos, para que anduviésemos en ella, ya que en Cristo, hermano, ya que en Cristo Dios está cumpliendo su plan en medio de la vida de sus hijos, un plan de salvación. Cuando Dios está hablando, hermanos, porque Dios está hablando, llevando un plan de salvación, enviando todos los días el consejo, la palabra a nuestra vida, hasta que, vean lo que dice en el libro de Deuteronomio 32, versículo 1, dice: escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las aguas sobre la hierba. Mira que el Señor dice, hermano, que como en los tiempos de Noé, como los días de Noé, hermano, empezó una lluvia antes que se inundara la tierra. Es profecía. Primero empezó a llover. ¿Qué empezó a llover en el tiempo de Noé? No es una lluvia literal, sino que estaba empezando a llover la enseñanza de Dios. Hoy el juicio de Dios, el diluvio, hermano, no solamente tiene que ver con catástrofe, sino también tiene que ver con la enseñanza. Hoy la enseñanza de Dios está como una lluvia, está cayendo despacio. Nos está demandando Dios una enseñanza en nuestra vida, pero cuando hablamos de enseñanza estamos hablando de consejo. Por eso el Señor dijo: escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. El consejo de Dios. Dice que el consejo de Dios iba a gotear como la lluvia. El consejo de Dios, hermano, está todos los días. Destilará como el rocío mi razonamiento. Las lluvias de Dios, por eso entendemos que el juicio de Dios, Cristo viene pronto. Lo entendemos. Al menos creo poder entender que esto ya se acabó. Y más que nunca, hermano, tenemos que estar en el consejo de Dios, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Solamente, hermano, el Señor se levantaba a aconsejar a Noé, a hablar a Noé. Y Noé se levantaba a aconsejar a su familia. Cada los días les hablaba. Les aconsejaba lo que Dios les decía. Les hablaba de lo que Dios les hablaba. La importancia de cada uno de hacer lo que el Señor les decía. Eso es lo que tiene el poder levantarnos cada mañana y buscar una palabra. Es lo que tiene de poderoso. Por eso dice, hermano, que como en los días de Noé, también dice en el libro ahí mismo, hermano, en el libro de Hebreos 17, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. En casa, dice, hermano, dice, permíteme aquí, hermano. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que está diciendo, dice, es que, hermano, dice aquí la bendita palabra del Señor, que Noé, hermano, con temor preparó esa arca para que se salvase su casa. Se salvase su casa, y dice, y condenó al mundo antes que el mundo, o sea, la tierra, se inundase. ¿De qué se inundó? Si la lluvia era enseñanza, era el consejo, ¿de qué tiene que inundar nuestra vida el Señor?
¿De qué tiene que inundarnos nuestra vida? Esto lo dice en el libro de Isaías 11, versículo 9. No harán nada, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿De qué se va a inundar este mundo? Se va a inundar del conocimiento. Se va a inundar, hermano, cuando hablamos del conocimiento. O sea que primero, una de las cosas que tiene que haber en nuestra vida para poder llegar a tener conocimiento de las cosas de Dios, hermano, es dejarse aconsejar. Empezó a ver el consejo de parte de Dios. Lo que enseñaba Noé a su familia, hermana, a su casa, era el consejo. Lo que Dios les hablaba, se los compartía. Y después, hermano, se fue llenando de ese conocimiento de vida. Por eso el consejo da conocimiento de vida. Noé les daba ejemplo, hermano, de las cosas que había aprendido, de lo que el Señor le mostraba. Les daba ejemplo de las cosas que había aprendido. Porque dice que él miró, hermano, Dios le mostró, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. El gran anhelo, hermano, por eso cada uno debe de salvar a su familia. Cada uno debe de salvar a su familia, hermano. Acá dice, hermano, pero Dios enviaba el consejo todos los días. Qué hermoso es levantarnos y decir, hijos, familia, Dios quiere que hagamos esto, Dios quiere que hagamos lo otro. El Señor quiere que nos comportemos de esta manera. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo creo que Noé no solamente preparó el arca, yo creo que también la preparó su familia. O sea, también estaban cortando maderas, estaban haciendo todo, estaban limpiando todo. La familia estaba completa. Esa es la bendita palabra, hermano, que con temor preparó el arca. Les daba el consejo, hermano, de haber en lo que el Señor le mostraba a Noé. Después se convirtió en ese conocimiento, se llenó Dios quiere que la tierra se llene de un conocimiento de vida, no de letras, de vida. Les daba el ejemplo de cómo las cosas Dios quería que las hiciéramos. Dios quería cómo anduviéramos. Hay gente que no da testimonio, hermano, que solamente habla por hablar. Tenga mucho cuidado de seguir el consejo de alguien que no lleva el conocimiento de vida, que su vida no esté inundada de la palabra de Dios. Podrá tener mucho conocimiento, pero si no lo pone por práctica, su consejo es vano, su vida es vana. Por eso, hermano, dice que Noé preparaba la salvación de su familia con el consejo. Y vio que no era suficiente, hermano, y empezó a darles el ejemplo, darles el testimonio de lo que había él aprendido en el Señor. Por eso la Escritura dice, hermano, que ese consejo, esa vida que llevaba Noé, dándole a su familia, porque la mayor preocupación de Noé, hermano, era estar con el Señor, porque dice que, mire, hermano, estoy 100% seguro, 100% seguro, que Cristo viene pronto. Estoy muy seguro que Cristo viene pronto. No solamente estoy seguro que Cristo viene pronto, sino que uno tiene el temor, hermano, de que Dios salve a nuestra familia.
Pero la Escritura dice, hermano, que una de las cosas que pasó aquí, hermano, es que dice que de todos, hermano, todos ellos, dice en el libro de Hebreos 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes que Dios se lleve, hermano, se lleva Enoc. Dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. Ay, hermano, dice la Escritura también ahí en el libro de Hebreos de 11, versículo 1 y 2. En el 2 dice porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que hasta tanto Noé dio buen testimonio delante de Dios. ¿Qué produjo, hermano, que diera buen testimonio? El buen testimonio que dio Noé, hermano, era que le creyó a Dios. Por eso dice que con temor, porque dice fue advertido, dice que preparó el arca para que se salvase. Y dice la Escritura, hermano, que él creyó a Dios. Dice que Noé creyó, hermano, esa advertencia que Dios le había dado sobre la salvación de su casa. Cuando uno es advertido de la salvación de la casa, de la familia, se dedica uno a enseñar lo correcto. Se dedica uno a preparar y a enseñar 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 y a aconsejar. Porque somos ministros, somos sacerdotes, somos pueblo de Dios. Cada familia cada padre, cada madre debe de sentarse. Si no está el padre, está la madre. De sentarse con los hijos y advertirles lo que Dios ha dicho de cada uno. Pero tenía que, hermano, primeramente recibir el consejo. Hay que buscar el consejo en la palabra. No hagamos nada si Dios no nos aconseja, ni tampoco tratemos de aconsejar la vida de otros. Porque, hermano, porque si no estamos en el temor a Dios, en la búsqueda en el temor a Dios, hermano, podemos dañarle la vida a otros. Por eso, hermano, dice que una de las cosas es llenarnos de ese conocimiento. Por eso, hermano, así será en este tiempo. El consejo y el conocimiento de la vida de Cristo deben de inundar la tierra, deben de inundar nuestra vida. Es por eso, hermano, que lo que hoy condena a las personas es haberle dado testimonio. Es haberle dado testimonio. Eso es lo que condena hoy. Dice que Noé condenó al mundo. Condenó al mundo, hermano, dice, fue advertido. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá dice, hermano, que Noé, al dar testimonio de lo que Dios les estaba diciendo, de lo que Dios les estaba hablando, estaba condenando a los demás. Estaba condenando a las demás familias. Por eso, hermano, el consejo que empezó a ver en la vida de Noé es lo que enseñaba Noé, el consejo. Después, hermano, lo fue llevando al conocimiento de la vida. Les daba el ejemplo de las cosas que habían aprendido. Que había aprendido Noé del Señor. Así será en este tiempo. Tenemos que dar el consejo, tenemos que dar el conocimiento de la vida de Cristo. Hermano, porque dice que condenó. ¿Qué es lo que condena hoy? La vida de las demás personas, el testimonio. Hay quienes les rechina los dientes. Hay quienes les molesta que alguien sea mejor que otros en el testimonio.
Por eso la Escritura dice que a mi Señor Jesús lo mataron por envidia. Por envidia. Porque no pueden dar testimonio. No pueden dar el ejemplo. Se va a acabar un día. Un día se va a acabar toda apariencia. Un día se va a acabar esas caritas de buenas personas. Un día se va a acabar esas caritas de aparentar de que son un dulce, son un amor. Un día se les va a acabar el lloro. Un día se les va a acabar que son incapaz. Va a salir a la luz. Pronto va a salir a la luz. Todo lo oculto, toda apariencia. Pronto, querido hermano, va a salir a la luz. Si revisamos la vida de los apóstoles, la vida de todos los antiguos, todos fallaron, todos se equivocaron. Pero ellos no dejaron de enseñar. Por lo tanto, dice que ellos dieron buen testimonio. Dieron buen testimonio de haber agradado a Dios. Dice que dieron buen testimonio de haber agradado a Dios, o sea, dieron el testimonio, hermano. Noé dio un buen testimonio de fe, en lo que esperaban con fe, que se cumpliera lo que el Señor les había señalado, hermano. Él todo lo que recibía del Señor se los enseñaba. Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Eso le preparaba a su familia, le mostraba. Noé preparaba a su familia. ¿Cómo Noé estaba preparando a su familia para que se salvara, hermano? Lo estaba haciendo por medio del consejo bíblico. Y no solamente les estaba dando el consejo bíblico, hermano, sino que además, hermano, le estaba dando el testimonio, el ejemplo de lo que se les enseñaba. De lo que Noé estaba enseñándoles, les daba el ejemplo. Le estaba dando el ejemplo. Noé estaba salvando a su familia por medio, hermano, del consejo. Noé estaba salvando a su familia por medio del testimonio. Y pues uno puede decir, hermano, pues yo doy testimonio, voy a la iglesia, yo trabajo, yo ayudo en la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero vamos a ver qué consiste ese testimonio. Romanos 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles en su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso creo yo con todo mi corazón que llega el día que lo que Dios va a juzgar es toda apariencia. Que lo que Dios va a juzgar, lo oculto del corazón. Porque acá dice, hermano, que el testimonio era, hermano, dice que los iba a defender sus palabras o los iban a acusar sus palabras. Por eso le dice, aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y tú conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía que eres un guía de ciego, hermano, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley, mira lo que dice, hermano, que tienes en la ley, dice, la forma de la ciencia y la verdad. La ciencia y la verdad. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero la palabra sí lo es. Acá dice, hermano, pero tú que enseñas a otro, este pasaje en veces está muy mal enseñado. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas, dice, abomina de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha
Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, no vale nada. O sea, hermano, que lo que está aquí diciendo, dice, dando testimonio su conciencia, mostrando la ley escrita en sus corazones. Un consejo. Dice que día, hermano, que cuál es el testimonio que hay que Dios va a juzgar. El testimonio de la conciencia. Por eso habla aquí, hermano, de que tú que eres maestro, tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Qué está diciendo tu conciencia cada vez que nosotros hablamos de Dios? Cuando nosotros enseñamos a otros, hermano, a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en general? Lo que está diciendo aquí, hermano, que el enseñar, si nosotros no lo ponemos por obra, no damos testimonio que lo que estamos diciendo nosotros lo estamos haciendo, entonces nos debe de acusar. Nos debe de acusar de que nosotros no estamos cumpliendo, no estamos haciendo lo que estamos diciendo. Ir a la iglesia no es dar testimonio. Vemos que viene, hermano, vemos que viene de una conciencia, no viene de las cosas que de apariencia. Si lo que estamos enseñando a otro lo estamos poniendo por obra, por eso nosotros antes de dar un consejo, hermano, de Dios, hermano, tenemos que nosotros entonces ponerlo por obra. Dar testimonio no es a la iglesia. Dar testimonio, hermano, no ser cristiano. Dice que dar testimonio es enseñar a otros a ponerlo por obra. Dice que por la fe todos los antiguos alcanzaron a dar buen testimonio. Noé, como estaba salvando a su familia, hermano, le estaba dando un buen consejo. Les estaba aconsejando todo. Su trabajo de Noé era meterse con Dios, hermano. Dice porque él sabía los tiempos en que estaba, porque Noé sabía, hermano, que Cristo venía pronto. Noé sabía, hermano. Dios le había mostrado a Noé claramente que Cristo estaba ya a la puerta y que los juicios ya estaban aquí a la puerta. Y por esa razón dice la Escritura que Noé estaba condenando al mundo al sentarse cada día, hermano, a aconsejar a su familia. Hijo, no hagas esto, mira, haga esto, mira, el Señor quiere que hagamos esto, mira, familia, esposa, hijos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, Dios quiere que nos movamos aquí, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto enfatizaba Noé en su familia? Porque Dios ya le había mostrado a Noé la importancia de que Cristo venía, de que los juicios vienen. Y se sentaba a aconsejarlos. Yo creo que el mejor consejo que debe de venir y que nosotros debemos de enseñar, hermano, es que la gente siga el consejo, claro, el consejo bueno de sus padres. No se atreva usted a enseñar cuando hermano, cuando no pone por obra. Por eso el testimonio, hermano, que viene es de la conciencia. Es de la conciencia. Y más si no tiene base bíblica. Podemos dañarle la vida a otra persona. Es por eso que tenemos que advertirles, hermanos, que ir a la iglesia, orar, leer, ayunar, apoyar, servir, es parte como hijos de Dios, pero no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, hermano, es demostrar que le creemos a Dios como lo hizo Noé. Y la única manera de creerle a Dios, hermano, verdaderamente que le creemos al Señor como hizo Noé, hizo Enoc, Elías, todos ellos, hermano, era que dieran testimonio que amaban al Padre, siempre aconsejando a su familia lo correcto, lo que dice las Escrituras. Eso es lo que dice la Escritura. El testimonio que dio Noé a su familia es que aconsejó a su familia lo correcto de las Escrituras, y al enseñarles que primero Dios.
que primero pusieran en primer lugar a Dios ante cualquier cosa. ¿Acaso no lo hizo mi Señor Jesús cuando vino a sus discípulos? Le digo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. ¿Acaso no se lo dijo? No digo que el que ame a papá, a mamá más que a mí no es digno de mí. ¿Acaso no lo dijo él? ¿No dijo él primero yo? ¿Acaso no le digo a su madre, a sus hermanos, que mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Eso es lo que tenía que enseñar Noé. Eso fue lo que enseñó Noé a su familia para que fuera salva. Pero hermano, porque él habían advertido que Cristo venía, que los juicios venían. La verdad no es lo que se enseña, la verdad es la que se practica. Esa es la verdad. Y se da testimonio que es bueno hacerlo. Por eso dice que dio un buen testimonio. Dar testimonio, dice la Escritura, no es llegar y hacer y aparentar, no. Dice que testimonio es la conciencia. La conciencia, si los defendías cuando nosotros decimos hay que hacer esto, es porque nosotros lo estamos haciendo. Pero dice que ellos los redarguía, hermano, y los acusaba de que ellos no lo estaban diciendo. Por eso dice que van a ser juzgados conforme a la ley de su corazón, no conforme a la ley de Cristo. Porque los que ellos estaban enseñando era desobedecer la palabra. Creían que estaban dando un consejo, pero estaban desobedeciendo la palabra. Oh, hermano, ¿cuánta gente dice, ¿para qué vengo temprano? ¿Para qué llego temprano al culto? Nada más una pérdida de tiempo. Eso le enseñan a la familia. Todo lo que enseñan mientras uno está diciéndole, ay, es que ustedes son unos religiosos, es que ustedes, ¿por qué, hermano? Porque estamos salvando a nuestra familia. Estamos salvando a nuestra familia. Porque no saben que Cristo viene. Una manera de saber de que Cristo viene, se nos reveló a nosotros de que Cristo viene, es porque le damos prioridad a las cosas divinas. Porque, hermano, porque enseñamos que primero Dios, antes que todo. ¿Acaso la Escritura no enseñan, hermano, que cuál es el primer mandamiento? Hoy Israel, Jehová vuestro Dios uno es. ¿A quién serviremos? ¿A quién obedeceremos? ¿A quién seguiremos? ¿No acaso es Él? ¿Por qué la gente no entiende esto? Porque no se les ha revelado que Cristo viene. En veces lo que aconsejaron y enseñaron, hermano, no viene de Dios. El que no enseña que primero Dios, no se les ha revelado que Cristo viene. El que no aconseja a su familia de cómo debe de trabajar, por qué debe de meterse, por qué no se les ha revelado porque Cristo viene. Viven defendiendo, viven apoyando, hermano, que los hijos, que la familia tenga otras prioridades más que la prioridad de Dios. Porque dice que aquellos aconsejaban que ellos, mire, hermano, fíjese que dice que si su conciencia los acusa, si no lo están haciendo es porque no están dando buen testimonio. Si la conciencia los acusa de que no están haciendo lo que está diciendo, no lo están poniendo por obra evidente para que otros se salven, entonces, hermano, la Escritura dice que su testimonio es falso. Esto lo dice en el libro de Juan 8, versículo 12. Por eso yo glorifico a nuestro Padre Celestial, que lo que decimos tiene base bíblica. No lo estamos inventando. Por eso a mí no me gusta hablar, hermano, por hablar, hermano, sin que toda palabra sea sustentada con las Escrituras. Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy.
Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, sino si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Qué está diciendo? Las cosas que estoy diciendo y estoy haciendo es porque el Padre me envió. Estoy haciendo porque el Señor, estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Es lo que está diciendo mi Señor Jesús. Por ellos dijeron, no, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es que a nosotros tú no nos das testimonio. Es que a nosotros tú no nos das testimonio. Porque para muchos testimonio es agradar a los hombres. No, el testimonio de un hijo de Dios es agradar a Dios primeramente. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro después que los azotaron. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. A nosotros que se nos ha revelado la salvación de nuestra familia, es sentarnos a aconsejar, es sentarnos, hermano, a decirle al pueblo, Dios quiere que hagas esto, esto y esto y esto. ¿Y qué decían los fariseos? Tu testimonio no es verdadero. ¿Tú qué nos vas a decir a nosotros? ¿Acaso no murió? ¿Acaso no murió como el engañador? Una de las cosas que dijeron, dice que lo último que ellos dijeron así, dice, vayan, tapen el sepulcro, porque el último engaño de ellos, dice, el último engaño es que resucite. Que todo engaño resucite. O sea que él es un engañador. Él miente. Por eso decían ellos, dile a ver si Elías viene a salvarlos. Murió como un engañador. Murió hablando no es la verdad. Murió como un mentiroso. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que él haya muerto como un mentiroso al estar diciendo lo que hoy Dios está diciendo sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no vayan a decir que él murió, hermano, y no vayan a traer esa mentira de que él ha resucitado, dice. Dios nos libre, querido hermano. Dios nos libre. Descienda ahora. Eso es increíble, hermano, que en este tiempo hay quienes no se les ha revelado la venida de Cristo. Nosotros aconsejamos a nuestra familia, estamos dale, porque Cristo viene pronto, porque sabemos que en cualquier momento podemos morir. Dice que daban testimonio. Y nos esforzamos, hermano, a cumplir lo que Dios nos está pidiendo, tanto en trabajo como en dedicación, como, hermano, tener una responsabilidad delante de Dios. Pero acá dice, no, ellos dijeron, es un mentiroso. Nada más viene a engañar. Nada más viene a mentirnos. Imagínense. En vez de los que aconsejan, enseñan a otros, no se enseñan a sí mismos. Nos aconseja que Cristo viene pronto y hay que entregarse con todo, hermano. ¿Qué es lo que dice que enseñaron? Enseñaban desobediencia. El que dice, hermano, que hay que servir a Dios, pero no entiende que servir significa trabajar y no mete las manos. Y lo demás lo miran enseñando que es bueno trabajar, buscar a Dios, y él no lo hace, hermano, su testimonio es falso, porque no se lo ordenó Dios. No dé testimonio, no dé ejemplo, no aconseje a nadie que no haga nada, que usted no lo ponga por obra. Por eso dice que ellos juzgaban según la carne. Dice en Juan 8:12 que juzgaban según la carne. Noé, hermano, se defendía de estos hombres. El testimonio no es verdadero cuando se juzga en la carne.
y no en el espíritu, porque no pueden mirar lo espiritual. Hermano, si no ven, si como lo ven todos los hombres en la tierra, como opinan todos los hombres en la tierra, la Escritura dice que es una influencia satánica en el cual operan todos los hijos de desobediencia. Cuando, hermano, hay un mal consejo, cuando no hay un conocimiento de vida, no se practica lo que se dice, hermano, alguien puede caer en un mal consejo. Mire lo que hizo Pedro, Marcos 8, versículo 32. Todo esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me siga. ¿Cómo yo voy a poner en primer lugar a Dios? ¿Cómo yo voy a seguir a Cristo? Primero tengo cosas que hacer, primero yo mi vida. Hermano, ¿por qué no le reclaman a Cristo? Que Él es el que nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Por qué no le reclaman a Cristo? ¿Acaso cuando dijo mi Señor Jesús a los discípulos: dejen la red y síganme? Dice, y al instante dejaron todo y se fueron tras Él. Qué rico es ser llamado de parte de Dios, hermano, y ponerlo en primer lugar. Qué rico es entender, hermano, que cuando Dios nos llame, dejemos todo y por seguirlo a Él. Porque estamos dando ejemplo, estamos dando testimonio en nuestra conciencia que estamos obedeciéndolo a Él. Pero acá dice, hermano, que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Una versión dice que empezó a criticarlo. Empezó a criticarlo. Lo único que recibió fue un fuerte regaño, hermano. Pedro quería darle un consejo a mi Señor Jesús, que no siguiera ese camino de la cruz, que lo dejara así. ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Por qué tiene que poner en primer lugar? El Señor le llamó la atención a Pedro, porque opinaba, porque hablaba, porque le importaba, hermano, las cosas personales y no las cosas del Espíritu, hermano. Hoy aconsejar a alguien: mira, métete en el Señor, mira, deja eso, mira, sírvele al Señor, ponte a trabajar aquí porque esto es bueno, es motivo de pleito, es motivo, hermano, de que la gente se moleste, decir: deja eso y métete aquí. Hermano, les molesta, pero estas cosas lo hacía Noé, porque así estaba salvando Noé a su familia, hermano. A Noé le importaba porque a él se les advirtió, a él se le apareció el Señor y le mostró claramente su venida. Por eso cuando a alguien se le revela que claramente viene, no le importan las cosas del mundo, no le importa lo que los demás hagan, lo único que le importa es agradar al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a nosotros de cómo que tú aléjate de Dios. Tú eres un siervo de Dios, deja tus cosas, aléjate de Dios. Mejor pon tu casa aparte, pon tu negocio aparte. Mira, aléjate de tus padres. Mira, hermano, ¿qué tipo de consejo es ese? Tú eres un siervo, tú tienes que servirle al Señor, tú tienes que apoyar a los ministros, tienes que apoyar a tus padres, eres un siervo, eres una sierva, eres un siervo, eres una sierva. Pégate más en las cosas de Dios, porque para eso Dios te llamó, para servirle. Pedro quería sacarlo de ese propósito a mi Señor Jesús, de que vaya a la cruz. Que tener miedo a esta gente. No, hermano, yo nunca le voy a aconsejar eso. Y más si eres un siervo. Porque la Escritura dice, hermano, porque esto es una revelación, le importaba a Pedro le importaba, veía más las cosas como le importaban más las cosas del mundo, le importaban más sus cosas personales. Tenga mucho cuidado de aquellos que no saben aconsejar.
Si no saben cómo, saben cuando menos digan lo que diga la Escritura dice eso. ¿O qué piensa el que ya preguntaste el consejo al Señor? ¿Ya le pediste consejo a los ministros? Cuando son hijos pequeños, hermano, dile, busca el consejo de tu padre. Noé estaba preparando el arca, hermano, aconsejando a su familia que tendrían que llegar, hermano, que tendría que llegar el día donde, hermano, donde ellos tienen que dar testimonio de la vida de Cristo. No solamente el consejo, sino que tienen que dar testimonio de la vida de Cristo. Eso es lo que Noé le estaba enseñando a su familia, en el cual estaba en la conciencia. Cada quien recibe el consejo en su corazón, hermano, si lo predica o lo enseña, pero también lo tiene que poner por obra el consejo de Noé, para que así dieran testimonio de la verdad, que estaban agradando al Padre y que su testimonio era verdadero. Dice, dando testimonio a su conciencia y acusándole y defendiendo su razonamiento. Noé les enseñaba a su familia temor de Dios. Ese esfuerzo de decirles, así dice la palabra, el consejo para salvar a su familia estaba, así háganlo, así háganlo, así háganlo. Uno quiere decirle no, pero ahí se meten otros y dice, no, pero lo tiene que hacer así. Es que a mí me enseñó la ciencia, a mí me enseñó mi familia, No, hermano. No, él les enseñaba con temor a Dios. O sea, les enseñaba el temor a Dios. Ese esfuerzo de dedicarle la vida al Señor, porque de esa manera lo salvó. Por eso dicen, vuelvo a regresar en Hebreos 11 versículo 7, hermano, dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La versión Nuevo Testamento dice, por la fe Noé tomó en serio el anuncio divino sobre las cosas que aún no se veían y construyó un arca que sirvió para salvar a su familia. Fue su fe la que puso en evidencia al mundo incrédulo que le rodeaba y a la que dio derecho a heredar la salvación que se obtiene por medio de la fe. Eso de que ciertamente, gloria a Dios, de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos al Señor, gloria a Dios, hermano. Pero para hacer eso se necesita, dice que tomar en serio el anuncio de la salvación. Tomar muy en serio el anuncio de aconsejar. Por eso a todo aquel que se le revela que Cristo viene pronto, se sienta con la familia, se sienta con el esposo, se sienta con la esposa, se sienta con los hijos, y el Señor quiere así, comportamiento, trato, dirección. Hay que hacer esto, vamos a trabajar, porque dice, porque llegará el día donde tendrán que dar testimonio de esa verdad. Tendrán que decir, Dios así me mostró, así me habló el Señor, y tengo que actuar así con el Señor, porque les había advertido. Por eso dice que Noé, también la versión la Jerusalén, dice, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Condenó al mundo. Pero aquí me gusta también la versión latinoamericana, dice, por la fe no escuchó el anuncio de los acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó verdadera rectitud, fruto de la fe. Oh, hermano, dio buen testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que condenaba a sus contemporáneos. Y contemporáneo significa, dice que habían gente o ministros o padres de familia existentes en aquella misma época. Contemporáneo significa que existen en la misma época, eran de la misma época. Condenaba a sus contemporáneos. Cuando hablaba del mundo condenaba a las demás familias. ¿Cómo condenó Noé a las demás familias que se ahogaron en el diluvio, hermano? Por el testimonio.
por el testimonio. Les enseñó a los hijos a trabajar, no a asistir a una iglesia. Les enseñó a darlo todo por el Señor. Les enseñó el temor a Dios. Les enseñó a poner en primer lugar a Dios. Les enseñó la importancia de andar, de creerle a Dios. De esa manera, Noé, hermano, estaba salvando a su familia y a él mismo. O sea que en ese tiempo habían maestros o padres de familias que también enseñaban, nada más que ellos enseñaban: no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a ir, hijo, temprano? ¿Para qué vienes, hijo, temprano? ¿Para qué vas a ir a servir a la iglesia? ¿Para qué vas a ayudar al pastor? No lo vaya. Los días de descanso, los días de fiesta, hay que irse a pasear. ¿Acaso no lo hacían eso en los tiempos de Noé? Claro que sí, hermano. ¿Para qué vamos a ir a los discipulados? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué vamos a nosotros a enseñar a los otros muchachos? ¿Para qué vamos a enseñar a la iglesia? ¿Para qué nos sirve? Oh, querido hermano, así los condenó. Los condenó Noé, dando testimonio. Hay una película ahí que sale de Noé, que mientras Noé estaba, él y su familia estaban construyendo el arca, edificando conforme a la palabra. Dice que las demás personas en la película, hermano, yo creo que es así. Dice que se burlaban, pasaban y se burlaban de él. Ellos estaban en su rollo, no metían las manos en lo que los ministros, los siervos estaban haciendo. Ellos se burlaban. Deja eso. Pero Noé los estaba condenando con el testimonio, con lo que estaba enseñando todos los días, los estaba condenando. Por eso se fueron. Porque no recibieron el consejo de Noé, ni tampoco llegaron al conocimiento de la vida de Dios. Por no hacerlo, enseñaron a amar al mundo que a Dios, a las personas que a Dios. A las personas, hermano, por eso a las personas se les ama, hermano, a la familia se le ama, enseñándolos a poner en primer lugar a Dios en su vida y no en al mundo y no a las personas. Porque somos sacerdotes y fuimos escogidos para Él. Nuestra vida es de Él y para Él, porque así enseñaba Noé a su familia. Noé amaba a su familia al enseñarles en primer lugar a Dios, porque Dios se le había revelado a él, hermano, la importancia de la salvación familiar. Les enseñó a no amar al mundo. Les enseñó a servirles al Señor. Les enseñó primeramente el primer lugar a Dios. Porque la Escritura dice que el que ama a Dios también ama a su hermano. No dice el orden, no se puede romper el orden. Que hay que amar primero al hombre y después amar a Dios. No, la Escritura dice amar primera de Juan 4. El que dice que ama a Dios debe de amar. Como dice que me amas a mí que no me ves y a tu hermano que ves no lo ama. Dice en el versículo 4, dice, hermano, y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, versículo 21. La versión Nuevo Testamento dice, la 17, versículo 7, dice: Noé confió en Dios, y por eso cuando Dios le avisó que sucederían estas cosas, que todavía obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Cuando vio que empezó a llover, empezó el consejo de Dios, agarraba y aconsejaba a su familia. Cuando Dios le empezaba a aconsejar, háganlo así, háganlo así, hermano, toda esa casa obedecía. Dios habló, sí, hay que obedecerle. Dice que construyó el barco para salvar a su familia porque se estaba inundando. ¿De qué se estaba inundando ese lugar? Del conocimiento de Dios, de la vida de Cristo. Dice que puso su confianza en Dios. Noé recibió las bendiciones que Dios da a los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Todos los días estamos hablando de obediencia, de poner en primer lugar a Dios, como lo hizo en Noé, lo hizo Enoc, Abraham, David, Jesús, Elías, que caminaron con Dios
y no Dios con ellos. La importancia, hermano, de enseñar que primero Dios. La importancia que hay que primero servirle a Dios. Porque ese es el consejo que recibía. Dice que de esa manera estaba hablándole Noé a su familia. Estaba hablándole a Noé, hermano, a su familia. Qué terrible que hoy no tengamos esa dedicación de entregarle a Dios, hermano, nuestra vida, de entregarle a Dios, hermano, de sentarnos. ¿Acaso no se lo dijeron a este de hermano de Moisés? Estas palabras, dice le dieron el libro y le dijeron estas: aprenderás tú a temerme todos los días de tu vida. ¿Por qué les enseñaba Noé a su familia? Temor a Dios, hermano. Obediencia a Dios. Primero Dios. Obediencia a Dios es primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Déjalos que hagan su vida, déjalos que se vaya, deja que ellos hagan a su manera, déjalos que ya están grandes, que tomen decisiones. Hermano, así lo enseñaba Moisés. Así lo enseñaba Moisés a su familia, estando en su casa, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, a la hora, hermano, de por el camino, todos los días. Todos los días les enseñaba: hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Porque Moisés le mostraron de los juicios que venían. Así se ama la familia, obedeciendo a Dios. Voy terminando. Deuteronomio 12:32. Por eso dice que escucha cielo y hablaré, oiga la tierra los dichos, gotearé como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío, llovina como las gotas sobre las hierbas. Dice la escritura ahí, hermano, que el buen testimonio, como la lluvia que cubre, hermano, que cubre nuestra vida. Por eso la escritura ahí mismo dice, hermano, en el versículo 3, pero el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a vuestro Dios y él es la roca, cuya roca es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu Padre el que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, los tiempos de Noé, considerar los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Mira, dice, pregunta qué pasó en los tiempos antiguos. Pregunta en esas generaciones. Pregúntale a tu padre, pregúntale a tu madre, pregúntale qué pasó. ¿Qué pasó? Y mira, dice, hermano, 28. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían conseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no les hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la roca de ellos no es nuestra roca. El Cristo que predicaba Noé no era el mismo Cristo que tenían los otros. Dice que les predicaba a sus contemporáneos, a las otras familias, a las otras generaciones. No era el mismo Cristo. Por eso dice, pregúntenle. Generación, la corrupción no es suya, de los hijos de la mancha, generación torcida y perversa. Dice, ¿así le pagan a Jehová, pueblo loco ignorante? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y él te dirá. ¿Qué le habían dicho? Que en los tiempos de Noé y toda esa generación de No para acá,
era una nación privada de consejos. No había consejos. O mejor dicho, no había un buen consejo. Oh, hermano, generación torcida y perversa. No había un buen consejo. Les enseñaron el mundo, les enseñaron, no hágalo, no lo hagas, no, ¿por qué hay que obligarlos? No sé a cuántos Dios les haya mostrado que Cristo viene. A mí me tiene mostrado Dios que Cristo viene. Y lo puedo ver, hermano. Y cada cosa que enseñamos es porque el Señor así lo vemos yo en el Señor. Hay que enseñar, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Hay que actuar así, hay que hablar así, hay que comportarse así. ¿Por qué? Porque acá dice que había una nación privada de consejos. Gente, hermano, que en los tiempos de Noé, dice que así los condenó Noé. Su testimonio no era en las cosas que hacía por fuera, su testimonio era cuando hablaba, si los acusaba o los defendía. Al hermano, al ponerlo por obra, le decía: estás haciendo lo correcto, estás haciéndolo bien. Pero cuando no lo ponían correcto, los acusaba. Y ahí donde entró la palabra de decir: maestros, tú que te apoyas en la ley, ¿por qué tú no lo haces? ¿Qué estaba diciendo? No están bien aconsejando a las personas. Les importaba más las cosas personales. Les importaba más ganar al mundo. Así que si tu mirada es ganarte el mundo, siendo un sacerdote, siendo un ministro, siendo un pueblo escogido, real sacerdocio, siendo alguien que Dios, hermano, Dios escogió para estar con él, ¿por qué dejarte llevar? Porque hubo un pueblo falto de consejo, rechazaba los consejos. Cuando a Dios nosotros nos revela que Cristo viene, dice que Noé confió en Dios y por eso cuando le dio aviso que sucederían estas cosas que todavía podían verse, obedeció y construyó un arca. Dice que cuando escuchó el anuncio, construyó el arca que iba a salvarse a su familia. Con temor religioso, se entregó con todo, hermano, se entregó con todo al Señor. No dejaba de orar, no dejaba de buscar, no dejaba de estar metido, porque él vio la venida del Señor. Se preocupó tanto por su familia que entró el consejo, hasta que un día ellos tenían que dar testimonio. ¿Testimonio de qué, hermano? Testimonio delante de todos para que se salvaran. Pero lo único que consiguió fue condenarlos a los demás. Por eso me gustó y se tomó, la versión Nuevo Testamento dice: Noé tomó en serio el anuncio divino. Tomó muy en serio lo que Dios le había advertido. La salvación, hermano, la salvación de la familia no es un juego, ni es para jugar. Hay que tener mucho cuidado con la gente que aconseja. Déjalos, que se vayan al mundo. Deja que quiera hacer esto, pero te vas a descuidar de las cosas. Pero déjalo que haga su vida. Ya está grande, él tiene derecho. Padre del cielo, son sacerdotes, son ministros. Son pueblo de Dios, hermano. No. Así no se salva una familia, así no se salva una familia. No les enseñaba el temor a Dios. No les enseñó que primero era Dios. Que le sirvieran primero a Dios. Que amaran primero a Dios. Que hicieran todo por Dios a cambio de la salvación. Me gustó esta palabra porque dice que Noé se entregó, dice,
con un temor religioso, se entregó con todo por salvar a su familia, por tal de que no se salieran de servirle a Dios, hermano. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Que Dios bendiga esta mañana tu vida y te guarde. Y que entiendas que Noé se sentó a aconsejar cuando vio las lluvias. El consejo de Dios bajaba todos los días y se sentaba y recibía el consejo y vámonos a la familia. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y por esto, por esto, por esto. Hay que obedecer en esto, hay que andar en temor en esto. Dios dice que quiere que hagamos esto y dale, y dale, y dale, y dale, hermano. Y aún así dice, hasta que ustedes den testimonio de la vida de Cristo, se ven inundados de ellos. Dios inundará en este tiempo el conocimiento de Dios para dar testimonio de la vida de Cristo. Dar testimonio tiene que ver con la conciencia, no con las apariencias. Con nuestra dedicación en el temor y en la obediencia hacia la bendita palabra. Había un pueblo falto de conocimiento, que le caía la lluvia, que le caía el consejo, que se estaban inundando de la palabra e hicieron a un lado el consejo divino. No hay mejor guianza que el consejo de Dios. Que Dios te bendiga tu vida, hermano. Y si queremos ser salvos, y saber que, hermano, que Dios nos ha revelado realmente la venida de Cristo, adviértele a tu familia contra el mundo. Adviértele a tu familia que Cristo viene pronto y la importancia de servirle a Dios en obediencia, en temor, en santidad. Hacer lo que realmente Dios nos pide a cada uno con tal de salvar a nuestra familia. Noé lo dio todo por él. Que Dios bendiga tu vida. Le serviré al Señor con todo mi corazón, como lo hice en el principio. Por mi familia serviremos al Señor. Que Dios bendiga tu vida y sírvele al Señor, hermano, con todo, con tal de salvar tu familia. Cristo viene pronto. Cristo viene en cualquier momento. Y si nos vamos en cualquier momento, damos testimonio. Hemos dado testimonio de allá ellos, si no lo quieren poner por obra, no quieren seguirlo. Pero los que queremos ir tranquilos de que si morimos hoy, les dimos todo el testimonio, les dimos toda nuestra entrega, les dimos, no solamente le enseñamos, sino que trabajábamos en las cosas de Dios, cuidando cada estructura. Que Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Que Dios le bendiga, ayúdenos a compartir, que Dios le guarde y que Dios le dé la sabiduría para aconsejar. Muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos los que se congregaron en esta mañana. Les mandamos un saludo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Ayúdenos a compartir, hermano. Ayúdenos a llevar este evangelio a todo aquel que lo necesita. No dejes de aconsejar y no dejes de dar testimonio de que estás haciendo lo correcto. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.